Ser puesto a prueba por la realidad. Imagina que estás atrapado en una habitación privada de sonidos, luces y estímulos durante un largo periodo. A medida que pasan los minutos, empiezas a hacerte preguntas, a perder la noción del tiempo. Pero, ¿hasta qué punto puede resistir el cerebro humano este tipo de aislamiento experimental, esta celda sin estímulos? Aquí te presentamos historias impactantes y datos científicos sobre cómo se desgastan los límites de la salud mental cuando los segundos, minutos y días comienzan a contarse. A mediados del siglo XX, los estudios con tanques de aislamiento de John Feeley dieron las primeras señales dramáticas del impacto de este tipo de pruebas. Incluso en solo 15 minutos, los participantes ya comenzaban viajes mentales que los llevaban desde recuerdos de la infancia hasta pesadillas espantosas. Sin darse cuenta, se encontraban flotando en ese entorno cerrado, explorando los límites de su conciencia durante horas. Algunos reportaron alucinaciones en menos de 24 horas. Otros dijeron que, antes de llegar a las 48, ya oían su propia voz como si viniera de otra persona. Una mirada más sistemática vino de los experimentos de Donald Ebb en la Universidad de SUNY Buffalo. Cuando los voluntarios fueron sometidos a ceguera artificial de sonido y luz, el cerebro comenzó a llenar los vacíos de cualquier forma posible. Una simple mancha en la pared era interpretada como una figura extraña, y al final, al no tener nada externo que observar, el individuo construía su propio mundo dentro de la mente. Este estudio aún hoy muestra que la falta de estímulos por más de 72 horas puede causar alteraciones irreversibles en los mapas mentales del cerebro. Pero la locura no aparece solo por la falta de estímulos. John Bowlby, quien estudió los efectos de la soledad social, descubrió que en solo 10 días pueden surgir síntomas de ansiedad, en 15 días signos de depresión, y después de 20 días, el individuo comienza a volverse enemigo de sí mismo. En la ausencia total de contacto humano, el tiempo deja de tener sentido y la existencia misma se pone en duda. Uno de los ejemplos más impactantes fue el experimento de la prisión de Stanford. En 1971, Philip Zimbardo, de la Universidad de San Diego, separó a los participantes en roles de guardianes y prisioneros para observar los efectos psicológicos del poder y la sumisión. El experimento debía durar 2 semanas, pero fue cancelado al 6º día. Los prisioneros mostraban síntomas de psicosis y los guardianes comenzaron a experimentar una ebriedad de poder. Entonces, ¿cuánto tiempo puede resistir el cerebro en un entorno artificial? Las primeras 48 horas sin dormir pueden provocar traumas, y después de 72 horas comienzan a aparecer problemas visuales. No se trata solo de cansancio físico, sino de un colapso interno combinado con privación del sueño, lo que hace tambalear la salud mental. El experimento de choque térmico de la Marina de los EU, donde se evaluó la resistencia de los buzos en aguas heladas, reveló otro límite del cuerpo humano. Los primeros 10 minutos están marcados por hiperventilación incontrolable y pánico. Después de 30 minutos, comienza la desintegración mental. Algunos buzos describieron el experimento como una tormenta dentro del cerebro, donde incluso podían oír los latidos de su corazón como truenos. ¿Cómo avanza la desconexión entre cuerpo y mente en un aislamiento prolongado? Como también lo documenta Wikipedia. Aunque la respiración sigue, un entorno sin estímulos por más de 5 días descompone el sentido de existencia. Los primeros días vienen acompañados de ansiedad, después aparecen paranoias. Para el final de la semana, las pesadillas, alucinaciones y disociaciones de personalidad se vuelven habituales. ¿Pero hasta qué punto son éticamente válidos estos experimentos? Hoy en día, los comités de ética se niegan a aprobar cualquier prueba que pueda dañar la salud mental de los participantes, incluso de forma limitada. Sin embargo, los ejemplos de pasado demuestran que el cerebro no es solo un órgano biológico, sino también una unidad social de procesamiento de información. Quitar incluso la pista más mínima del entorno puede desordenar completamente la cartografía mental. En años recientes, los tanques de aislamiento se han reutilizado con fines terapéuticos, buscando reducir los estímulos de forma controlada. En sesiones de 2 a 3 horas, se ha observado relajación, reducción del estrés y claridad mental. La diferencia clave está en la duración y el control. No se trata de cuánto tiempo puedes estar aislado, sino de cuánto vacío controlado puede beneficiar tu mente. Al final del día, el límite de resistencia del cerebro humano depende de muchos factores: herencia genética, edad, personalidad. Aún así, los estudios históricos muestran que las 48 horas son un umbral mínimo. Las 72 horas son un punto crítico, y pasar los 7 días puede llevar a estados psicóticos. Sea en una historia de ciencia ficción o en la vida real, la mente, cuando se deja en el vacío, se desconecta rápidamente. Tal vez,
Al leer estas líneas, te imaginas como un personaje entregado al silencio, perdiendo la noción del tiempo. Y es justo ahí donde el pensamiento se rompe. Quienes viven estos experimentos no saben cuánto tiempo han resistido. Para algunos, fue solo un día. Para otros, una eternidad. Porque, al final, cuando desaparecen los estímulos, la realidad crea su propio juego. Si sientes curiosidad, puedes alquilar un tanque de aislamiento por unos 1500 TL y hacer la prueba tú mismo. Claro, solo con fines recreativos y no por más de 60 minutos. Quizás escuchar el caos de tu voz interior sea la mejor forma de silenciar el mundo exterior. Volvamos ahora a los experimentos sociales. En los años 60, las pruebas de habitaciones individuales obligaban a los participantes a hablar consigo mismos durante días. Para el tercer día, muchos creaban amigos imaginarios para escapar del silencio, y para el cuarto, esos entes ficticios comenzaban a dominar su estado psicológico. Los experimentos sobre la locura ayudan por un lado a explorar los límites de la conciencia, pero también nos recuerdan la importancia de proteger la dignidad humana. Cuando están bien diseñados, estos estudios nos permiten entender la capacidad narrativa del cerebro. Cuando no lo están, nos arriesgamos a perder la mente en sus propios vacíos. En conclusión, no hay una respuesta universal a la pregunta: ¿cuánto tiempo tarda una persona en perder la cordura? Cada mente es única, cada condición experimental es distinta, cada umbral de resistencia es variable. Pero lo que sabemos hasta ahora apunta a una ventana crítica entre las 48 y 72 horas y un periodo de 5 a 7 días que levanta serias banderas éticas. Y ahora te toca a ti. Si tu corazón ha comenzado a latir más rápido mientras veías este vídeo, entonces ya has pasado la primera prueba mental. La valentía de mirar hacia los rincones más oscuros de tu mundo interior es lo que hace que estas historias humanas sean tan fascinantes. ¿Hasta qué punto puedes resistir dentro de tu propia mente? Tal vez el experimento más intenso lo vivimos cada día. Permanecemos despiertos, bombardeados por información, oscilando entre la realidad y la ilusión. En este vídeo hemos puesto a prueba nuestros límites. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para tomar el pulso de tu propia salud mental?